Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que estén pasando por un buen día. El día de hoy vamos a ir porque vamos a conseguir, digamos así, la segunda versión de las galletas Oreo de Coca-Cola. Pero antes vamos a ver qué tal. Yo ya había revisado de este producto, ya puedo deciros que el costo de este producto es aproximadamente 85 pesos. Y bueno, muchos se preguntarán por qué 85 pesos, que casi es bastante exclusivo de conseguir. Bueno, puede que sea por esa razón, pero la respuesta es no. Aunque sí es algo que no se encuentra tan fácilmente, la razón es porque es un paquete, digamos en sí. Y pues me costó 85 pesos para poder conseguirlo. Y bueno, ahorita mismo vamos a ir por ese producto. Y ya luego, después, cuando lleguemos a la escuela, vamos a probar para ver qué tan bueno sabe. Así que ahí nos vemos después. Y bueno, antes de eso también voy a mostrar cómo es el producto de la galleta Oreo en versión empaque. Bueno, la verdad ya vieron el empaque, que es lo que contiene esta, digamos así, esta Oreo de Coca-Cola, pero ya ven que la galleta, bueno, más bien el empaque parece venir en inglés en vez de venir en español. Por algo creo que la razón del que por qué puede salir más caro es porque viene de ese país o porque lo exportaron de allá y quisieron, digamos así, ponerle el título original de la galleta Oreo, que es inglés. Y bueno, la verdad tuvo un costo de 85 pesos, sí. Aproximadamente tiene 303 miligramos. Ya saben, contiene exceso en calorías, azúcares y en grasa saturada. Pero bueno, al menos valió la pena encontrar este producto, ¿no? Yo diría que por lo menos por ahora, pero vamos a ver. ¿Valdrá la pena acaso gastar 85 pesos para un paquete de estos? Y bueno, la verdad es que no encontré de las galletas Oreos de esta versión en modo normal, por eso tuve que comprar el paquete completo. Y bueno, la verdad es que sí son bastantes galletas que tiene esto, pero luego los contaremos más adelante. Así que nos vemos después. Y bueno, ya tenemos la galleta y vamos a darle la primera probada. Me olvidaba, mira cómo está la entrada aquí. Algo que se me olvidó mencionar en la parte anterior. Lo abrimos. Y bueno, vamos a ver ahora. Y bueno, ya teniendo abierta la envoltura, vamos a abrir y vamos a ver qué tal la diferencia acá. Y bueno, ya vieron los tres diseños, ¿no? El primero era de que uno que iba con forma de botella, el segundo decía Coke y el tercero pues decía Coca-Cola, tal y como está en la envoltura. Sin embargo, vamos a probar uno normal.
ahorita lo vamos a ver más al rato allá abajo. Y bueno, ya llegó el momento de probar las Oreos. Y bueno, voy a revisar lo que pasó la otra vez porque lo quité porque como estaba mal hecho. Pues al final aquí tenemos las 3 galletas normales. Si lo logran ver bien, ¿no? Pues bueno, esta la dejamos normal, tal y como está. Esta le vamos a cambiar la galleta color rojo, así es. Y esto le quitaremos, a ver, otra galleta roja, pero vamos a ver qué tal. No puede quedarse sin relleno. Bueno, comenzamos con la galleta de color más que nada, de doble galleta de distintos colores más que nada, una galleta roja y una de chocolate, así que vamos a probar en 1, 2 y 3. Se siente medio raro, La parte de chocolate sí está buena, pero la de Coca-Cola casi no tanto. Sin embargo, no es tan malo como la otra Oreo de Coca-Cola que probé, que esa sí estaba mal con el relleno rojo. Y bueno, esta le voy a poner un 7 de calificación porque la verdad no está tan mal, pero tampoco es el mejor sabor. Ahora es el turno de la galleta normal, en la cual ambas galletas dicen Oreo. Ambas son de chocolate y el relleno es de vainilla. Es como si fuera la Oreo normal que siempre podemos encontrar en cualquier parte. A la cuenta de 1, 2 y 3. Siento más blanda esta galleta. No sé, yo siento que la roja es más dura, pero estas son más blandas. Aunque sí, el sabor está más mejor. Le voy a poner su 7.5 porque saben que la galleta, repito, está muy blanda, pero bueno, es así como salió esa galleta. Y para despedirnos toca con las dos, la galleta, más que nada, la que tiene 2 galletas de color rosa de Coca-Cola. Acá me dice Coca-Cola, por si lo ven, y acá pues 2 botellas de refresco. Así que es hora de probar. 1, 2 y 3. Estas recuerdan a las galletas Oreo Supreme que eran de edición limitada pero que eran muy caras. Sin embargo, es verdad que no creo que sepan igual. Sin embargo, este sabor me tiene impresionado, ya que nunca había probado más que nada una galleta con crema vainilla y que las galletas sean de color rojo. Es la primera vez que lo pruebo. Pero viéndolo bien le voy a poner un 8 más que nada porque siento que es lo más correcto para mí. Más que nada porque el sabor me sintió más agradable en comparación con las 2 versiones anteriores. Y bueno, el costo ya saben fue 85 pesos. Ahora yo os pregunto, ¿valdrá la pena a veces gastar 85 pesos? Yo te diría que en una parte no, por las otras 2 sabores que yo puse, o bueno, las 2 experimentaciones que yo le puse a las 2 galletas anteriores. Sin embargo, en este sí están más o menos, pero yo te diría más que no, porque las otras 2 versiones como que no valdrían tanto la pena comprarlo, Y vaya que la envoltura, toda esta envoltura está todo en inglés.
Pero bueno, si tú quieres comprarla, adelante, yo no te voy a impedir eso, pero ya te dije aquí todo en el vídeo. Así que ya saben, espero que este vídeo haya sido mucho de su agrado. Comentan, compartan, denle me gusta y suscríbanse para que lleguen más personas. Yo soy Taxilero Baxi y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.